Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Parkinson. El Parkinson se define como una enfermedad que se produce en el sistema nervioso, que lo que hace es que perjudica las estructuras del cerebro que se encargan del control, del movimiento y de la postura de una persona. Lo que sucede es que algunas de las células nerviosas que se encuentran en el cerebro se empiezan a morir progresivamente o a descomponerse, dejan de funcionar en el tope de su potencial. Y esto justamente produce muchos factores que suelen afectar la vida cotidiana de la persona que padece Parkinson. Una de las causas que se entiende que puede generar la enfermedad de Parkinson tiene que ver con la reducción en la cantidad de dopamina que produce el cuerpo, especialmente de un componente de la dopamina que se llama sustancia negra, que es fundamental para que el cuerpo pueda regular el movimiento. Y por eso es que justamente empiezan algunos de los síntomas relacionados, como el caso de los temblores del cuerpo. Aunque no se sabe exactamente por qué se produce la enfermedad, sí hay definitivamente varias hipótesis al respecto. Uno de los tipos de hipótesis que plantea el neurocientífico Facundo Manes se trata de la causa del doble golpe, que sería que estamos hablando de que por un lado la carga genética, es decir, los genes que tiene la persona, habría algunos genes en particular que generarían que aumente las chances de que una persona tenga la enfermedad de Parkinson, pero esto a su vez tiene que estar enlazado a otra causa que tiene que ver con factores ambientales, como por ejemplo estar expuesto a toxinas en el ambiente o a químicos contaminantes, por ejemplo. En la mayoría de los casos no se trata de algo puramente hereditario, pero sí hay una minoría de casos que tienen genes que parecen estar estrechamente relacionados. De todas maneras, suele ocurrir debido a la combinación de causas y no específicamente a una sola. De todas formas, lo que demuestra la estadística es que podría haber una pequeña cantidad de pacientes que sí se deba a una predisposición genética. Se calcula que en el mundo aproximadamente 1 de cada 1000 personas tiene Parkinson, lo cual es una medida bastante elevada, y hay que destacar que esta enfermedad se clasifica dentro de los denominados trastornos del movimiento. Por lo general, las personas que comienzan a tener la enfermedad de Parkinson se le empiezan a expresar los síntomas entre la edad de 50 a 80 años, pero también hay varios casos de personas menores de 40. De hecho, se calcula que entre el 5 al 10% de todas las personas que tienen Parkinson son menores de 40 años, lo cual, si bien es una cantidad menor, sigue siendo significativa definitivamente. ¿Cómo se fue la breve historia de la enfermedad? ¿Cómo se fue registrando, descubriendo? Los primeros textos que se han encontrado datan del año 2500 a.C., donde había algunos textos encontrados de la India que se ha descubierto que hacían referencia a algunos temblores del cuerpo. Después, otra referencia ya pasando al comienzo de la Edad Moderna. Durante el siglo XV hubo varias figuras famosas, por ejemplo Leonardo da Vinci o por ejemplo también William Shakespeare, que hacen referencia en sus escritos a cuestiones como el temblor en las personas o en el cuerpo, y también
a algunos problemas motores, es decir, problemas de movimiento que padecían algunas personas. De todas formas, no sabían, no estaban seguros de que eso se tratara de una enfermedad en particular. ¿Cuándo se supo esto? Bueno, fue en el año 1817, porque en ese momento un médico cirujano que se llamaba James Parkinson publicó un escrito que lo denominó un ensayo sobre la parálisis agitante. Ese era el título. Y ahí lo que hizo este hombre, James Parkinson, fue diagnosticar y determinar que cierto conjunto de síntomas asociados al Parkinson eran una única enfermedad y no eran cosas separadas ni cosas distintas. Lo que tiene este escrito es que, comparado a todos los avances que se dieron posteriormente, es como que no tiene demasiada profundidad ni demasiados detalles, pero el gran punto de inicio y de diferencia fue justamente darse cuenta de esto, de que existe una enfermedad en particular que afecta el movimiento, afecta la postura y afecta la coordinación del cuerpo, y que eso es una cosa, y por eso la enfermedad se la denominó y se la denomina actualmente en nombre a este hombre, James Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas en general que suceden a las personas que tienen Parkinson? Bueno, en primer lugar, los síntomas no suelen manifestarse de los dos lados del cuerpo, sino de uno solo, y después pasa a transformarse y a ocupar ambas partes del cuerpo. Una de las cuestiones es el temblor al estar en reposo, quizá una de las más identificables dentro de los síntomas. Por otro lado, también la postura pasa a estar inestable. Al moverse, la persona empieza a ejecutar movimientos más lentos. Y otra cuestión tiene que ver con la voz y con la escritura, porque la voz, la persona cuando habla empieza a hablar en un volumen más bajo, y cuando escribe el tamaño de su letra también tiende a volverse más chiquito. También hay otras cosas más menores si se quiere, pero que también están relacionadas a síntomas posibles o compatibles con el Parkinson, que tiene que ver el hecho de hacer movimientos a veces inconscientes, sin darte cuenta, que puede ser, por ejemplo, parpadear, sonreír o mover los brazos de alguna forma mientras uno camina o hace una actividad, y esos movimientos no los realiza de manera del todo consciente. Eso son otras particularidades que también los científicos han encontrado. Y una particularidad más relacionada al Parkinson tiene que ver que es mucho más común entre hombres que en mujeres. Es decir, estadísticamente han habido más hombres que han encontrado que padecen la enfermedad en comparación a mujeres. Desafortunadamente aún no hay una cura específica que se haya descubierto para la enfermedad de Parkinson, pero de todas formas sí hay varias cosas que se pueden hacer al respecto para alivianar lo que produce. Lo primero de todo y lo más importante tiene que ver con poder detectar la enfermedad a tiempo. Por eso es muy importante el hecho de distinguir y conocer cuáles son los síntomas de la enfermedad para, ante la menor presencia de uno de los síntomas, poder consultar a un médico. Por otra parte, también lo que sí se ha demostrado que puede mejorar el desarrollo, o sea, puede reducir la presencia o la manifestación de los problemas que trae el Parkinson, tiene que ver con hacer ejercicio aeróbico regularmente. Por ejemplo, caminatas, salir a correr, saltar, ejercicios que tengan que ver con movimiento, andar en bicicleta, por ejemplo, también. Todos esos tipos de ejercicios aeróbicos sirven por lo menos para reducir el riesgo a lo largo del tiempo de que uno pueda manifestar la enfermedad de Parkinson.
Por otra parte, también en el caso de ya tener la enfermedad hace un tiempo, lo que han demostrado es que en caso de ser muy severo, pues llegan a realizar cirugías y estimulaciones cerebrales que consiste en unos electrodos que los implantan en el cerebro de la persona para que ésta pueda estimular las partes del cerebro que regulan el movimiento, y esto le mejoraría su situación y su propio control corporal. Y por otra parte también hay algunos tratamientos farmacológicos, por supuesto esto dependiendo de lo que evalúa cada médico, y otros tratamientos que los llaman no farmacológicos porque no requieren medicamentos específicos, como lo son la fisioterapia y la psicología, ayudan a mejorar muchas veces, aunque no logran curar la enfermedad, pero alivian de alguna manera los problemas que da el Parkinson. Y como una curiosidad para cerrar, es algo que no está del todo claro y se puede afirmar rotundamente, pero es interesante porque es una postura que algunos sostienen, que tiene que ver con el café. Porque el café podría ayudar a combatir el Parkinson, en parte, por el hecho de que, como el café tiene cafeína, la cafeína, ¿qué hace? Aumenta nuestro estado de alerta. Eso también incluye al sistema motor, al sistema nervioso. Entonces, como de alguna forma ayuda a activarlo, esa activación mejora la respuesta al moverse, al estar atentos y demás cuestiones en el cuerpo. Entonces, por eso se cree que podría estar relacionado a que ayude a combatir el Parkinson. De todas maneras, esto no se puede afirmar y ningún médico va a recomendar así de entrada, bueno, tiene Parkinson, entonces tiene que tomar café. No, eso no va a suceder de ninguna forma. Recién es algo que se está estudiando y no se sabe si realmente el café está absolutamente vinculado o es simplemente una casualidad, o tiene alguna conexión, o si ayuda, o cuánto ayuda, todavía eso se desconoce. Pero hay una pequeña esperanza de que el café pueda ser una bebida que por lo menos ayude en algo a mejorar la vida de las personas que tienen Parkinson. Así que esto se trataría la cuestión de la enfermedad, en qué consiste, su historia, cuáles son los síntomas, qué es lo que se puede hacer para mejorarlos. Y por supuesto debo agradecer a Manuel Capdevila, quien me recomendó investigar este tema y que ha estado más que interesante para aprender un poquito más sobre una cuestión de salud que afecta a 1 de cada 1000 personas, así que es muy valioso que cada uno de quien esté escuchando este episodio pueda conocer y pueda aprender. Así que espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo nuevo, y nos veremos en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.